Señores, muy buenos días. Agradezco a todos la participación en esta mañana. La verdad, hemos tenido muy buenas respuestas de parte de todos los canales cada vez que hacemos capacitaciones con Sofos. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a enfocarnos mucho en la parte comercial. Están bienvenidos todos. Quien va a dirigir entonces esta clase, este webinar, es Daniel Pérez. Él es directamente fabricante de sopos. Así que, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan bien? Buenos días, sí, señor, muy bien. Sí, señor. Excelente, excelente. Gracias, Joa, por la invitación. Bienvenidos todos. Bueno, el día de hoy, como lo decía Joa, vamos a hacer un webinar un poco diferente. La clínica de ventas que hoy diseñé para ustedes, pues realmente es algo que he venido haciendo con algunos canales puntuales y ha tenido muy buena acogida. Entonces, ¿por qué no arriesgarnos a hacer algo distinto? Y sobre todo, pues, que dentro de la experiencia que he tenido, creo que muchos de los que estamos acá, que pueden hacer parte del área comercial o pueden ser parte del área de preventa, jamás nos han enseñado a vender. Realmente o nos contratan con ciertos modelos o con ciertas características y empezamos a tratar de desarrollar un negocio. Entonces, a través de esa experiencia, a través de los cursos, a través de los libros, a través de esas vivencias que he tenido, pues me he dado cuenta que ciertas empresas o ciertos fabricantes realmente se toman un poco más de tiempo en preparar a sus comerciales, a darles ciertas herramientas para fortalecer esa capacidad de venta. Y eso es lo que hoy quiero transmitirles a ustedes en este pequeño webinar de 45-50 minutos para que pues empezamos a fortalecer probablemente habilidades que ustedes ya tienen, que ya son inherentes a ustedes, pero también hoy no les voy a enseñar a vender, realmente voy a ser un facilitador de algunas herramientas que pueden fortalecer esas capacidades que ustedes tienen ya hoy o que son innatas a ustedes. Bien, entonces nuevamente me presento, mi nombre es Daniel Pérez, yo soy CAE de Sophos, eso traduce Channel Account Executive. Yo soy la persona que está encargada de ayudarles a crecer como canal dentro de Sophos, y creo que esta es una muy bonita oportunidad de compartir todo este conocimiento con ustedes. Entonces, una clínica de ventas sin que ustedes puedan hablar, pues va a sonar extraño, pero pues es complejo, ¿correcto? Entonces he tratado de diseñar una forma que ustedes participen, porque sé que también hay personas de diferentes canales y esto a veces nos cohíbe de compartir ciertas experiencias. Entonces, vamos a utilizar el smartphone, que probablemente lo tengan al lado. Es hoy un dispositivo que nunca lo separamos de nosotros. Entonces, los invito a que se desconecten estos 45 minutos, que me pongan atención, que honremos el día de hoy este pequeño webinar para que realmente saquemos todo el provecho, no solo del conocimiento que pueda hoy brindarles, sino realmente de las herramientas que ustedes pueden hoy sacar de este pequeño webinar. ¿Listo? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que me ayuden con algo. Y es, bueno, esta es nuestra agenda. Bien, inicialmente con Joe hablamos de hacer algo totalmente distinto. Entonces, vamos a hablar de las ventas desde PNL, ¿sí? Vamos a mirar cómo realmente podemos conectarnos mejor con las personas. ¿Me ayudan, porfa, con el micrófono de las personas para ponerlo en mute mientras tanto? Yo. Gracias. Perfecto. Entonces, les estaba diciendo, entonces, cómo conectarnos con las personas es muy importante y vamos a ver esos modelos mentales con los cuales nos encontramos hoy en día. ¿Listo? La sesión número 2 está en veremos. Vamos a ver si realmente la podemos hacer o
realmente si hay una buena acogida por parte de ustedes y este material que les entrego hoy les suena muchísimo, entonces haremos la segunda sesión de pronto la siguiente semana o probablemente en 15 días, donde hablaremos puntualmente de técnicas prohibidas de persuasión, las preguntas poderosas que deberíamos hacer y cómo reforzar nuestro 15% que ustedes hoy van a saber de qué se trata ese 15%. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer, por favor, es coger sus dispositivos o si quieren su propio computador y escribir en el navegador esta dirección, porfa. pole.com/Daniel Pérez 625. Esta es la forma que vamos a interactuar ustedes y yo, ¿sí? O pues igual, si ustedes quieren participar, pueden levantar la mano, les habilitamos el micrófono y pueden comentar. ¿Listo? La idea es que esto sea un poco más divertido que los webinars tradicionales a los cuales por lo general pues vemos con otros fabricantes o con el propio software. Bien. Ya todos pudieron ingresar. Hay ahí creo que desde Zoom hay gestos que ustedes pueden generar para que me digan si ya pudieron ingresar a esta página. Les debe estar solicitando que si habilitan las notificaciones apenas yo habilite las encuestas que voy a hacer o las preguntas que voy a hacer. ¿Lograron ingresar? Uno que me responda. Bien, perfecto. Por aquí veo un comentario. Sí, listo. Gracias, María Mónica. Dentro de las encuestas no se preocupen. Son totalmente anónimas. Entonces tienen la libertad de escribir lo que quieran. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, arranquemos. Bueno, antes de arrancar, quiero que tengan presente algunas cosas. Lo primero es, seguir haciendo lo mismo me llevará máximo a lograr exactamente lo mismo. Entonces ustedes han escuchado muchísimo, muchísimo. Yo creo que desde sus jefes, desde el momento en que estamos en esta época, que realmente todos hablan de hacer algo distinto, de hacer algo diferente. Hoy les voy a dar esas herramientas de no solo decirles hay que hacer algo diferente para poder llegar a nuestros clientes, para poder fidelizarlos, para poder mantenerlos, para poder lograr que ellos compren en estas épocas de crisis. Entonces, el hacer algo diferente es lo que realmente a ustedes les va a permitir hacer que las cosas pasen. Bien, entonces mi primera invitación aquí y es, ¿qué han hecho de diferente el día de hoy? Probablemente nada. Mi primera invitación es, si ustedes duermen siempre orientados en una dirección, es hoy en la noche, porfa, hagan lo contrario, duerman en el sentido contrario. Y probablemente, si tienen ya mi celular, si ustedes ya me conocen, escríbanme al otro día, ¿qué pasó? ¿Qué sintieron? Pero lo importante es empezar a hacer cosas diferentes, muchachos. Lo segundo que quiero que tengan muy presente es, entre más data, más plata. Bien, y por último quiero decirles esta pequeña frase de Humberto Maturana: soy absolutamente responsable de lo que digo, pero totalmente irresponsable de lo que ustedes entiendan. ¿Sí? La responsabilidad de lo que yo diga aquí, realmente, o de lo que ustedes se lleven, es cosa de ustedes. Bien, aquí recuerden que solamente soy un facilitador de herramientas para mejorar sus ventas. Bien, arranquemos con lo siguiente. Voy a estar haciendo un switch. ¿Listo? Antes de arrancar con PNL, quiero preguntarles lo siguiente. Vamos a ver, yo por acá tengo, voy a decir share, listo, aquí está. Perfecto. Quiero que me ayuden con algo. Esto está así y bien. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo se levantaron hoy? ¿Cuál es la emoción que sintieron? En una sola palabra, no es una frase, es una palabra.
tristes, aburridos, enérgicos, emocionados. Porfa, escríbanlo. Ok, bien, 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 súper. Ojalá me puedan escribir lo que me están escribiendo por el chat de Zoom, por la aplicación. Es decir, recuerden que les mandé una dirección de polev.com/Daniel Pérez 625 para que ahí lo escriban. ¿Listo? Bien, perfecto, muy bueno, muy bueno. Cansado, expectante, con ganas, sensible, angustiado, enérgico, feliz. Mira, cada vez que aparece una palabra un poco más grande es que ustedes están coincidiendo con algo. Sí, entonces, angustiado, feliz, claro, esta situación a cualquiera nos tendría angustiados. Motivado, bien, muy bien, excelente. Bueno, voy a detenerme aquí, voy a tomarle un pantallazo a esto, ¿sí? Y más adelante vamos a ver para qué nos sirve esto. Listo, voy a volver a la presentación. Aquí estamos y me confirman. Ya estamos viendo otra vez la presentación. Perfecto. Listo. Excelente. Muchas gracias. Entonces, antes de continuar, vamos con lo siguiente. ¿Alguien de ustedes había escuchado hablar de la PNL? Si quieren responder la encuesta de una vez, ya quedó habilitada. Ok, miremos aquí en pantalla. Parte del auditorio no, otra parte sí, parece que el 50-50, ahí vamos. Va ganando el no, queda el sí. Bien, es importante. Me parece muy bien que esté dividido el auditorio. Perfecto. Bueno, pues bien, entonces, ¿cómo llegué al tema de PNL? ¿Cómo llegué a este mundo de poder estudiar y poder influenciar un poco más a las personas y conectarme más con ellas? Yo arranqué como, pues realmente la definición de persona o como yo me defino, soy una persona que realmente está en constante cambio y que está tratando de buscar la mejor versión de mí mismo, ¿sí? Que efectivamente tengo algo y es que mi modelo mental o mi profesión es ser ingeniero, ¿sí? Entonces tengo algunas particularidades orientadas a la lógica, a la exactitud y otras cosas que me permiten, pues, tener una estructura mental que la mayoría de las personas no tiene, ¿sí? Y hay otras carreras que permiten otro tipo de habilidades. Pero siempre me empezó a llamar la atención el tema comercial, pero tuve muchísimas personas alrededor mío que me decían, Dani, es que tú eres un muy buen ingeniero o tú no estás diseñado para el área comercial. Y crecí con ese modelo, pero tenía un hobby.
mi hobby era la magia. La magia, sí, es hacer trucos con cartas, con monedas, entre otras cosas. Y encontré que gran parte de ser un buen mago parte de cómo yo puedo hacer cambiar o influir en una persona para que crea en algo extraordinario. Entonces empecé a averiguar muchísimas cosas como la hiperestesia de los sentidos, cómo influir en las personas sobre psicología y encontré algo muy curioso sobre la PNL. La PNL se define como cómo puedo yo influir en un modelo mental o en la estructura mental de las personas a través del lenguaje, de lo que nosotros conocemos como lenguaje. Entonces, y curiosamente, todo el tema de la PNL, porque muchos dirán, bueno, es que el tema de PNL hoy debería realmente empezar a funcionar con contacto face to face. Pero realmente si ustedes analizan el concepto de PNL, nace desde 1970. En 1970 no estábamos ni cerca del Internet. Es decir, que esta estrategia de programación neurolingüística, que es lo que significa la sigla, programación neurolingüística, viene siendo utilizada desde el teléfono, es decir, era cómo poníamos atención al lenguaje, cómo nos identificábamos con esa persona y cómo realmente podíamos lograr que las cosas funcionaran. Entonces, esto es muy importante y es una investigación del Carnegie Institute of Technology. Y es aquí donde ustedes empiezan a encontrar todo el sentido de cómo yo puedo realmente conectarme de una manera más eficiente con las personas. Y es la parte de la ingeniería humana. Para poder persuadir y liderar hábilmente, se necesita ingeniería humana. Y eso representa el 85% del éxito financiero. Bien, y ahora está ese 15% adicional. Es el conocimiento técnico. Entonces, ¿se acuerdan en esa agenda en la sesión 2? El 15%, ¿cómo puedo mejorar ese 15%? Pues también es importante. Si podemos manejar el 90, el 95% de la capacidad de la ingeniería humana y del conocimiento técnico, créanme que como vendedores o como comerciales vamos a empezar a tener un mayor éxito. Bien, entonces, esto era un poco de historia de cómo llegué al tema de la programación neurolingüística, cómo de la ingeniería he empezado a saltar desde los canales, desde los mayoristas, a fábricas, y cómo hoy me desempeño en un área comercial, siendo que alguna vez alguien me dijo que no servía para el área comercial. Entonces mi invitación es, si ustedes ya son comerciales, probablemente ustedes tienen una capacidad superior a mejorar algo que en ventas se llama win rate. Y el win rate, ¿sí?, es el rango de ganancia, o yo lo traduciría como la métrica como un vendedor hoy puede saber qué tan exitoso es. Es importante saber que a través de este tipo de técnicas y herramientas podemos mejorar un 200%. Bien, pasemos aquí. Voy a habilitar rápidamente la siguiente encuesta y para que me ayuden, es una pregunta abierta. Aquí sí pueden escribir una frase. ¿Qué es vender? Cuéntenme ustedes qué es vender. Servir, excelente. ¿Qué más? Asesorar en la necesidad. Bien. Dar una cosa a alguien a cambio de una determinada cantidad de dinero. Bien. Convencer. Me gusta. Es un intercambio. Excelente, así es. Es un intercambio de bien o producto por dinero. Habilidad de persuadir. Excelente. Entender al cliente y que se enamore de lo que ofrezco. Bien, es suministrar soluciones y cumplir con las necesidades que tiene un cliente y al mismo tiempo brindar satisfacción en el proceso. ¡Wow! Excelente.
intercambiar, generar la necesidad, satisfacer o crear una necesidad. Es curioso, pero miren cómo, si yo hiciera esta pregunta en público, probablemente muchas personas no participarían. Pese a que somos comerciales, a veces nos cohíbe hablar en público o porque no nos sentimos del todo seguros. Pero a través de las diferentes tecnologías, miren que las personas empiezan a soltar un poco más. Agradezco esta participación, honro que todos estén haciendo esto y entregando la info. ¿Me decían? Joa, ¿me ayudas con el mute? Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias por la participación. Esto me lo llevaré y veamos cómo yo logré definir, o más bien no, cómo a través de los diferentes cursos tomé la mejor definición que me llegó al alma para poder identificar cómo podría yo mejorar en el tema de las ventas. Entonces, esta fue una definición, ya les voy a decir cuál es la fuente, y es la habilidad de hacer que otros hagan lo que quiero que hagan y nos beneficiemos de ello. Esto es vender en programación neurolingüística. La habilidad de hacer que otros hagan lo que quiero que hagan y, muy importante, nos beneficiemos de ello. No es el cliente, somos ambos quienes se benefician. Entonces ustedes van a encontrar una cantidad de experiencias donde cada vez que ustedes van a vender o a ofrecer o a dar un servicio, el ingeniero, el arquitecto, en el sector que ustedes estén, ustedes siempre reciben una frase como, es que los vendedores solo vienen aquí a vender y ya. Y cada vez es más difícil de convencer que hay vendedores que sí nos preocupamos porque haya un beneficio en ambas vías. Y es el famoso win-win, no el win-to-loss. Aquí en Colombia o aquí en Latinoamérica se ve mucho el yo vendo pero usted pierde, porque yo le vendí algo que usted no necesita, pero pues igual yo cumplo el número, pues a mí no me importa usted. O pues el tema de fidelidad, pues realmente tampoco lo trabajamos por muchas razones, porque no hay tiempo, porque siempre tenemos una excusa perfecta para no hacer cosas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La habilidad, es decir, hoy les voy a entregar unas herramientas que necesitan entrenamiento. O sea, si ustedes creen que el tema de programación neurolingüística o el tema de poder persuadir realmente llega de la noche a la mañana, este no es el curso para ustedes. Realmente todo necesita práctica. Para poder interiorizar esta información necesita práctica. Claro, les voy a dar unos ejercicios que la idea es que ustedes puedan practicar esta programación neurolingüística primero en ustedes y posterior lo pueden hacer con los clientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener algo muy importante. ¿Se acuerdan de esa palabra que les dije? El win rate. Vamos a mejorar el win rate. Ya vamos a ver qué significa y cómo nos miden las multinacionales, cómo hoy grandes empresas o países que están en un estado de desarrollo un poco más avanzado realmente miden a las personas. Bien, hacer que otros hagan es muy importante y esto hace parte del liderazgo. Y muchos vendedores, cada vez que me siento con ellos, dicen, no, pero es que yo no tengo la forma o no tengo esas características de liderazgo. Todos somos líderes por naturaleza, ¿sí? Hay unos más que otros, pero realmente si ustedes quieren ver un líder en potencia, miren un bebé, ni siquiera habla y ustedes corren a servirle, ¿sí? Un niño, ¿sí? Que todavía no ha desarrollado el lenguaje, en potencia son líderes, saben cómo influenciar a las personas porque hay una conexión, ¿cierto? Pero las lideran. Y eso es lo importante, ¿bien? Entonces, hay que aflorar nuevamente ese liderazgo que ya está nato en nosotros. Lo que quiero, sin duda, y siempre se los he dicho, si uno no prepara una reunión, si no hay una estrategia, si no hay planeación, probablemente no vamos a lograr el resultado que yo quiero. ¿Listo? Y finalmente,
que se beneficien de ello, tanto ustedes como el cliente. Y para eso estaba la frase de entre más data, más plata. Y para ello, pues hoy nos facilitan el Internet, las aplicaciones, cómo conseguir información de nuestros clientes y no solamente de la empresa. Si ustedes hoy, si ustedes lideran un equipo comercial o si ustedes revisan a sus compañeros, ustedes han podido compartir por qué unos les va mejor que otros, etcétera. Finalmente, hay momentos en que sí les va mejor, hay otros momentos en que no y que ustedes pueden ir mejor, etcétera, etcétera. Pero el secreto de esto es en hacer algo que nosotros llamamos ingeniería social. Y aquí empezamos a vincular todo este mundo de las ventas con el tema de ciberseguridad. La ingeniería social no solo sirve para esos actores maliciosos para poder enviar spam o para podernos mandar alguna campaña de phishing, realmente, sino realmente a ustedes les sirve sentarse a revisar no solamente la información de la empresa, sino de la persona con la cual van a hablar. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir poder conectar con esas personas. Recuerden que en muchas ocasiones esas personas ni siquiera tienen el mismo modelo mental de ustedes. Entonces, yo no necesito convencerlo, porque esto es muy importante. Las personas no las convencemos. Ellas son las únicas que se convencen de lo mismo que se dicen. Lo que tenemos que tratar de hacer es, con preguntas poderosas, lograr que ellas se convenzan, llevarlas al estado que necesitamos. Por eso es tan importante el lenguaje. Y es aquí donde realmente todo el tema de programación neurolingüística empieza a tomar sentido. Y es que yo, como influenciador, necesito preguntas poderosas, pero a través del entrenamiento, del liderazgo que tengo sobre mí, de la estrategia que cree y de la información que obtenga de mi cliente, voy a poderlo influenciar. De lo contrario, no lo voy a lograr. O voy a lograr lo que siempre han logrado. Bien, entonces, esta definición la tomé de un curso que hice con una empresa que se llama Tartarus de ventas consultivas. ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Se llamaba el curso. Me pareció bonita y dije, esto hay que compartirlo. Muchos de mis vendedores, muchos de los vendedores con los que comparto, muchas ocasiones están todavía orientados a simplemente vender, no tener una escucha activa, sino ofrecer, 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 y finalmente obtienen el mismo resultado que muchos siguen obteniendo. Y es, necesito, si vendo 10 negocios, pero de esos 10 negocios en el trimestre o en el semestre o en el año, tengo 100, pues el win rate es la tasa que hay entre 100 y 10, ¿sí? Entonces, para poder mejorar esos 10, pues necesito 200 para poder vender 20, y así sucesivamente. El problema es que hay una limitante, y es que para poder vender esos 10 negocios, necesito 100 cuentas, y esas 100 cuentas necesitan un cierto tiempo, ¿sí? Y el tiempo es una métrica no infinita, es finita. ¿Por qué? Porque yo tengo que dedicarle tiempo a mí, a mi familia y al trabajo, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a descompensar el sistema, que el sistema está completamente bien diseñado, pues es cuando empiezo a tener malos resultados. No solo en lo profesional, sino a nivel personal. Entonces me dedico 100% al trabajo y soy exitoso, pero mi vida personal es un desastre. Entonces, el win rate, si se dan cuenta, hay dos formas de mejorarlo. Una es a través de la cantidad, es decir, mejoro, si tengo una tasa de 10 negocios, cierro 3, entonces necesito 20 para cerrar 6 y mejorar mi número. Esa podría ser una, ¿sí? Encontrar esa métrica. Y la otra es hacer algo que me mejore esa tasa. ¿Cómo puedo mejorar esa tasa? A través de técnicas diferentes y las técnicas que vamos a ver. Bien, entonces, lo primero, necesito medir, planear y cuantificar. Para eso, lo que les decía, la data y la información se convierte en dinero para poder hacer un approach en un cliente. Necesito saber cuál es la estrategia
que puedo lograr con ese cliente para venderle algo específico. Que ojo, que nos beneficia a ambos. Muchas veces ustedes van a llegar donde un cliente donde realmente ustedes con el portafolio que manejan no caben. Y está bien, hay que aceptarlo. No hay que vender, no hay que crear esa necesidad. En muchas ocasiones, pese a que el cliente cree no tenerla, pues es válido crearla, pero si realmente no funciona, pues check, siguiente. A veces nos quedamos tratando de vender en algunos clientes que pues no tiene ningún sentido. Bien, la información, saber del mercado, la demografía, los dolores y los placeres y sobre todo, importantísimo, saber con quién voy a hablar. ¿Sí? Es importante saber la empresa, sí, saber qué hacen, excelente, eso les da una gran conexión con el cliente, pero les va a dar una mayor conexión saber con quién van a hablar. Entonces, por eso aquí la comunicación es tan efectiva. Entonces, la comunicación en programación neurolingüística se llama sintonizar con mi cliente. Bien, entonces, ¿cómo sintonizo? Dos palabras sencillas, con empatía y simpatía. Hay una gran diferencia entre ellas. La simpatía, claro, como nos caracterizamos como ser comerciales, romper el hielo, llegar con una buena actitud y demás. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de ese ejercicio que acabamos de hacer? Donde ustedes escribieron, estoy angustiado, me siento triste, estoy enérgico. Pues lo que pasa es que eso es a lo que nos enfrentamos nosotros los comerciales. Nosotros no sabemos cómo se levantó el otro, cómo se siente el otro, pero sí tenemos técnicas para poder descubrir cómo se siente. Y esa es lo que hace parte de la empatía. ¿Sí? La empatía es poder ponerme en los zapatos del otro, pese a que yo llego con gran simpatía, porque así tengo que ser como comercial, porque la sonrisa contagia sonrisas, también tengo que tener la capacidad de leer al otro. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, si ustedes son contemporáneos a mí, más o menos estamos hablando de los 30, 40, o si están de entre los 40, 50, todavía me van a entender un poco más, pero cuando ustedes trataban de sintonizar una emisora en esos pequeños radios que tocaba mover una perilla para mover la frecuencia, para poder escucharse bien, a eso se llama sintonizar, y eso mismo pasa entre nosotros, entre los seres humanos. Tener esa empatía es lo que hoy realmente nos permite tener esa comunicación, y cada vez que ustedes tengan una comunicación y una conexión mayor con las personas, ustedes van a mejorar el win rate. Sin tener que sacrificar tiempo, sin tener que sacrificar sus actividades extraoficiales. Y eso es muy importante para un profesional en el área comercial. Ahora, es muy importante la retroalimentación. La retroalimentación hace parte o es fundamental del proceso de comunicación con las personas. Muchas veces he visto que los comerciales llegan, hacen algún par de preguntas y empiezan a recitar su portafolio, mire, yo tengo esto, pero a veces hace falta el tema de escucha activa. Recuerden este refrán. Tenemos dos oídos, una boca. Es decir, que deberíamos hacer el doble de lo que hablamos. Y muchas veces, como comerciales, a veces hablamos más de lo que debemos. Entonces, aquí está el módulo de preguntas poderosas. Los invito a que ojalá sigan en la segunda sesión para mostrarles algunas preguntas poderosas abiertas y que les va a generar un mayor win rate. La retroalimentación es saber puntualmente qué es lo que te está diciendo el cliente. Entonces, cuando ustedes les dicen, bueno, y por ejemplo, una pregunta normal, bueno, ¿cuáles son sus principales retos a nivel de ciberseguridad que tiene usted? Entonces, él empieza a explicar una cantidad de cosas y me dice, bueno, ¿por dónde me voy? La retroalimentación es coger esos puntos y volvérselos a nombrar. Esto genera un vínculo que se llama atención. Cuando alguien te repite lo que tú has dicho, ¿sí? Es porque tú le estás poniendo atención. Pero si tú, después de que habla todo de todo, ¿sí? Y él jamás habló, por ejemplo, de soluciones a nivel de endpoint, y tú le vuelves y le dices, oiga, yo tengo un endpoint que hace esto, pues no hay esa sintonización, no hay comunicación, y la retroalimentación evidentemente no está funcionando. Este es un ciclo repetitivo
que insisto, hay que practicar. Les voy a dar algunos ejercicios que pueden empezar a hacer para mejorar este tema de simpatía y la empatía y sobre todo la retroalimentación. Ahora, hay varias cosas importantes. Voy a detenerme aquí un momento, creo que están escribiendo. Bien, sí, correcto. A ver, ups, perdónenme, me salgo por aquí, estaba en aquí, perfecto. Ya vamos a hablar un poco de lo que me escribieron del tema de romper el hielo y demás. Algunos tenemos esas habilidades. Yo considero que soy un poco más ingeniero, por lo cual no considero que sea muy bueno rompiendo el hielo, pero les voy a empezar a explicar cómo a partir de algunas técnicas yo puedo empezar a identificar y cómo puedo romper el hielo. De pronto han escuchado del taller o de la técnica de los 3 Cs. También podemos verlo para saber cómo podemos empezar a romper ese hielo sin tener el talento que muchos a veces lo tienen de soltar alguna frase y hacer sonreír a las personas. ¿Listo? Aquí hay muchísima información. Lo que les digo, tratamos de hacer un taller muy concreto con algunos tips que creo que pueden empezar a darles ciertos beneficios. Entonces recuerden, el planear es fundamental. Cada vez que ustedes vayan a una cita y ustedes no hayan planeado, créanme que ustedes no van a lograr lo que ustedes quieren. ¿Listo? No sé si habían escuchado de estos dos conceptos, el BANT, ¿sí? Y el CRAC. No, es con C, no con K. Bueno, el BANT lo vine a descubrir en varios fabricantes que lo utilizan, por lo cual me parece que puede llegar a ser muy útil. Y el BANT es un método con el cual ustedes pueden calificar una oportunidad. No sé si lo habían escuchado. ¿Me pueden escribir por ahí? ¿Lo habían escuchado? ¿El BANT? ¿Sí? ¿No? A ver, miremos. Sí, perfecto. Bien, les voy a contar de qué se trata ese famoso BANT y por qué les puede empezar a ayudar. Y probablemente lo hagan, pero no lo hacen de una manera sistemática o metodológica. Entonces, estos son iniciales de un proceso que ustedes deben seguir. Y principalmente, este modelo de ventas es muy utilizado en Norteamérica, ¿sí? La mayoría de los fabricantes americanos utilizan el famoso BANT. ¿De qué se trata ese BANT? La B larga, es de budget, de presupuesto, ¿sí? Es la primera pregunta que ustedes se deben hacer cada vez que tengan una reunión con un cliente, ¿sí? La A viene de authority o de access, ¿sí? Es con quién están hablando, si es la persona ideal, correcta, ¿sí? La N viene de necesidad, need, ¿sí? Y la T es de tiempo. Probablemente muchos de ustedes, para poder clasificar una oportunidad, tienen que saber si tienen presupuesto, estoy hablando con quién, porque la mayoría de los gerentes comerciales les preguntan, bueno, ¿y con quién estás hablando? ¿Y el cliente necesita eso realmente o usted lo está metiendo ahí porque necesita el número? Y el tiempo. Pero cada vez que yo hago forecast, cada vez que algún mayorista hace forecast, muchas veces no tenemos ni siquiera presente estas variables. Entonces recuerden, es fundamental saber el presupuesto y es una de las preguntas más difíciles de sacarle a un cliente. ¿Sí? Es como cuando aquí en Bogotá, si hay personas conectadas de otras regiones, probablemente no entiendan este ejemplo que les voy a dar, pero acá tenemos un lugar que se llama San Andresito. San Andresito, por lo general, venden muchísimas cosas, ¿sí? Pero como ropa, temas de tecnología, entre otras cosas, ¿sí? Y uno allá, por lo general, regatea o negocia, ¿sí? Pero uno jamás le dice al vendedor cuál es su presupuesto, porque pues pierde, porque no hay capacidad de negociación. Entonces, es una de las preguntas más difíciles de sacarle al cliente, pero se puede llegar a un aproximado para poder saber si realmente estoy o no perdiendo el tiempo, porque en muchas ocasiones ustedes hacen todo el trabajo y finalmente es un estudio de mercado que va un año y pues realmente ustedes tienen que tener prioridad porque las empresas
Ustedes pueden negociar con ustedes mismos, con las personas, con la interacción, pero ustedes no pueden negociar con las empresas. Las empresas, los resultados son innegociables. ¿Tú das resultados o no das resultados? Yo creo que los comerciales, si hacemos un símil con el fútbol, son como los delanteros. Si no haces goles, pues te sientan. O pues por lo menos en el fútbol te sientan. Aquí nos dicen gracias por participar. Entonces, el saber el presupuesto nos da prioridad. Es una pregunta difícil, vamos a ver cómo podemos acercarnos al tema del presupuesto. El Accessible Authority también. Hay que tratar de conocer realmente cómo es el proceso global dentro de ese cliente. Si es una pequeña empresa y si estoy hablando con el de todero, perdón por la expresión, pero es el que es el ingeniero, es el que compra, etcétera, ¿sí? Pero también pueden llegar a empresas donde la madurez a nivel empresarial es mucho mayor y hay una segregación de roles y cada uno puede llegar a tomar cierta cantidad de decisiones. Entonces es necesario conocer realmente todo el ciclo para poder influenciar a cada una de esas partes, ¿sí? Saber que no solamente el número. Muchas veces lo primero que nos piden son descuentos, pero nos hemos dado cuenta que hay veces que cierran los proyectos y créanme, no es por número, es por relacionamiento. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que fortalecer esa carencia de la parte de poder llegarle a las personas y no decirle, oiga, porque soy más barato, pero hago lo mejor, usted me debería comprar. Sino, al contrario, soy muy bueno y este es mi precio y no es negociable. Esto en el mundo ideal. Pero muchas veces me he encontrado con ejercicios donde algunos canales me dicen, oye, pero es que yo tenía el mejor precio. Y yo le dije, pues sí, pero hay otro canal que está más caro y vendió. Relacionamiento, cosas que no conocemos o no sabemos realmente. Pero la importancia aquí es, ¿se puede vender sin dar descuentos? Claramente. ¿Sí? Frente a una geografía como Europa y Estados Unidos versus Colombia, pese a que evidentemente tenemos un impacto por el dólar, los descuentos que se otorgan son muy elevados, ¿sí? Cuando allá nos entrenan en temas de ventas consultivas, nos decían, oh, el máximo descuento que usted debe dar es el 7%, el 8%. Se sorprenderían cuando aquí en Colombia ustedes como canales han obtenido pues, descuentos de 2 cifras, ¿sí? Entonces, es muy importante saber eso, que a través de ese conocimiento que yo tenga dentro de la organización, ¿sí? No es solamente una persona quien toma la decisión, a veces son varias, y es importante que como vendedores podemos llegar a cada una de ellas. La necesidad o el requerimiento, es muy importante saber eso, si existe el requerimiento o simplemente solo querían saberlo. Muchas veces nosotros hasta queremos comprar algo, pero solo necesitamos saber el precio, porque realmente no lo necesitamos, o hacemos la pregunta retórica de, si yo compro esto, ¿realmente va a suplir alguna necesidad? Si la respuesta es no, pues ¿para qué lo compro? Eso puede llegar a pasar desde un cliente. ¿Realmente existe ese requerimiento? Y fundamental, el tiempo. Sabemos que hay una maduración en el negocio, sabemos que hay unos tiempos especificados para poder cerrar un negocio. El tiempo es fundamental, ¿sí? Es necesario saber cuándo se cierra el negocio. Si ustedes tienen estas 4 variables, créanme que van a mejorar el win rate, van a saber dónde apostarle, van a saber cómo priorizar sus oportunidades. ¿Bien? ¿Han escuchado del CRA? Compelling Reason to Act. Hay veces que me voy a sentir como Dora la exploradora, voy a hacer preguntas y me voy a tener que responder. El que es la droga es con K. Por ahí me dijeron, el de la droga. Es con K, es con K. Es un alucinógeno, un psicoactivo, muy adictivo. Pero pues debería ser también muy adictivo para ustedes los comerciales. ¿Qué traduce el Compelling Reason to Act? El compelling Reason to Act significa es que para poder vender una solución, debo encontrar la razón fundamental.
¿Qué quiere decir esto? Está muy atado a la necesidad o el requerimiento. Entonces, ha rondado por ahí un meme que me ha parecido fantástico y es, ¿quién te ayudó con la transformación digital? ¿Tu SEO, tu CISO o el COVID? Y pues obviamente señalan que en temas de transformación digital, pues el COVID fue el que realmente ayudó con el tema de transformación digital. Es decir, ¿qué es lo que realmente apalanca este negocio para que se pueda cerrar? Entonces, un ejemplo, en temas de seguridad, la banca por excelencia pues está muy monitoreada por muchas superintendencias, entre esas la de Industria y Comercio y la superfinanciera. Si ellos no llegasen a cumplir alguna de esas metodologías que ellos, digamos que no acordaron, sino que son regla, pues tienen una multa, ¿sí? Entonces, al no cumplir con esto, hay una multa. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar como vendedores, el famoso CRA. Entonces, si no compras, ¿qué pasaría? Si no pasa nada, pues tengo que idear la forma de que ese nada implique en costos, en eficiencia, en demoras, en algo representativo para que impacte al cliente. Es decir, ¿cómo mi solución, si usted no la obtiene, le va a impactar? Ese es el CRA y es lo que realmente puede apalancar una solución. Si ustedes buscan esto en internet, escriben Compelling Reason to Act, hay muchas estrategias para poder encontrar ese apalancamiento de un negocio. Entonces, los invito a que pues vayan un poco más allá con esta información. Bien, sigamos. Bueno, ¿cómo nos comunicamos? Esto probablemente ustedes lo hayan visto, el tono de voz, el 38%, el lenguaje corporal, el 55%, y las palabras, el 7%. Entonces, alguien o al hacer una pregunta muy poderosa, es decir, si yo veo una película en otro idioma, ¿sí? Entiendo el 93 o el 95%, el 93%, pues es falso realmente. Pero lo más importante no es cómo lo decimos, ni qué decimos, ni cuándo lo decimos, sino realmente cómo conectamos con la persona. Y por eso el lenguaje corporal se vuelve tan esencial. ¿Listo? ¿Cómo nos conectamos con las personas? El tema de PNL, el primer ejercicio que nos pone es el famoso rapport. El rapport es el reflejo o la coincidencia de la neurona. ¿Qué quiere decir? Que hay un método por el cual yo me puedo identificar o puedo hacer conexión con las personas. Y por lo general es con esas personas que son afines. Pero todos somos distintos. Si se dieron cuenta, ustedes escribieron una cantidad de emociones todo el tiempo y cada persona pues en un momento dado se puede sentir de alguna manera. Entonces, ¿cómo yo puedo generar esa empatía? ¿Cómo puedo ponerme en los zapatos del otro? Y para eso hay un ejercicio, se llama el rapport. Dentro de la programación neurolingüística nos dicen, si ustedes son capaces de generar un reflejo con la persona que ustedes que están hablando, van a generar conexión, van a generar sintonía. Entonces el primer ejercicio, esto no lo vayan a hacer de un cliente de una, porque probablemente pueden perder el cliente, y además porque se necesita, digamos que un entrenamiento. El primer ejercicio que les voy a recomendar que hagan es pregúntenle a algún familiar, pues en esta cuarentena, pues con la persona más cercana que ustedes puedan practicar, sobre una aventura o sobre algún momento en el cual se hayan sentido muy emocionados, ¿sí? Que les cuenten cómo es la historia, que les cuente toda la historia, ¿sí? Entonces ustedes se van a sentar y lo van a escuchar, ojalá si está de pie perfecto, si está sentado mucho mejor, porque en la mayoría de las ocasiones ustedes van a estar sentados. Y van a hacer lo siguiente, para que ustedes se den cuenta cómo el rapport realmente funciona. En programación neurolingüística normalmente siempre se enfocan en lo positivo. Yo hoy voy a hacer lo contrario para que ustedes se den cuenta realmente del resultado inmediato. Hagan el antirreflejo de esa persona. Entonces no traten de remedarlo, hagan totalmente lo contrario. Y ustedes se van a dar cuenta que esa persona les va a decir, ah, qué pereza, usted no me dijo que le contara, ¿para qué me dijo que le contara si ni siquiera me está poniendo atención? Van a sentir eso, ¿sí? O si lo quieren hacer
de manera diferente, hagan el reflejo, pero como ustedes ya están con esa persona, pues se van a dar cuenta que, pues sí, sí hay conexión, pero pues esa conexión la llevan construyendo hace muchos años. Entonces, háganlo con el antirreflejo. El antirreflejo de inmediato les va a dar una respuesta de no conexión con la persona. Ellos van a decir, bueno, ¿para qué me pide esto si usted realmente no me está poniendo atención? Y van a generar un conflicto inmediato, una confrontación, ¿sí? Entonces, aquí la invitación es empezar a ser muy, muy observador en sus movimientos, en sus gestos, qué hace, cómo mueve las manos, cómo gesticula, si habla rápido, si habla despacio. ¿Listo? Ahora, hay una pregunta muy poderosa que ustedes deben estar diciendo. Bueno, ¿cómo identifico a esas personas? ¿Cómo puedo lograr hacer empatía con las personas? Pues bueno, hay varios tipos de personas. Unas, digamos que tienen una dominancia a los sentidos, ¿sí? Al ver, unos son auditivos, unos son kinestésicos, realmente utilizan varios de los sentidos, ¿sí? Entonces, una de esas preguntas para poder empezar a desarrollar nuestro sistema de programación neurolingüística es muy importante en preguntar el cómo. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar personas que dicen bien, otras personas que se explayan, y así sucesivamente. Claro, este ejercicio probablemente háganlo si quieren también por teléfono. Puede darles una visibilidad completa. Y la idea de poder hacer esto es empezar a identificar cuál es esa predominancia en la persona para poder lograr esa conexión. Entonces, muchos hablan de una predominancia visual. Entonces, ustedes van a encontrar que esas personas se expresan como, veo a lo que se refiere, echemos un vistazo, imaginémoslo, tengo la imagen, ¿sí? O voy a mantener el ojo en tal cosa. Entonces, cuando ustedes estén hablando con una persona y ustedes quieren identificar cuál es esa predominancia, pues finalmente ustedes van a empezar a escuchar este tipo de expresiones. ¿Para qué sirven ese tipo de expresiones? Porque el rapport no solo es copiar a la persona en temas de gestos, sino también de utilizar el lenguaje adecuado. Y el lenguaje adecuado, si usted le dice a una persona que le gusta o que su predominancia es visual, y usted le dice, ¿le suena familiar? Pues, hombre, estás generando una frecuencia errónea, ¿sí? Uno debería decirle, ¿se ve bien? Que es diferente, ¿sí? Entonces, cuando están buscando predominancias, por ejemplo, visuales, ustedes van a encontrar personas que son un poco más serenas y que se expresan con un suena bien, utilizan mucho el escucha, ¿sí? Pueden hablar como de sintonía, yo no me sintonizo con esta persona, ¿sí? O también pueden utilizar la expresión de la frecuencia. Un ejemplo de ello puede ser, yo hoy entré a esta reunión y realmente estaba en una frecuencia totalmente distinta con esta persona. Ese tipo de palabras nos ayuda realmente a poder identificar esas personas y esas emociones y de ahí poder hacer una conexión mucho más beneficiosa. Ahora, otro ejercicio para que practiquen en casa es, díganle a la persona, imagínense en un jardín, pero regálame detalles. Se van a dar cuenta, o también lo pueden hacer por teléfono. Acuérdense que esto nace en 1970 por un psicólogo, un lingüista y un antropólogo, ¿sí? Y todos estos ejercicios los hacían a través del teléfono. Entonces, no es necesario que estemos con una persona en contacto para empezar a generar este tipo de técnicas. Entonces, ustedes le van a decir, imagínate un jardín, y esas personas al detalle les van a decir, no sé, por ejemplo, en mi jardín yo huelo flores, veo árboles, siento la humedad del pasto. Una cantidad de información que ustedes les van a poder identificar y clasificar a esa persona, si son kinestésicas, si realmente están más orientadas a todo el tema visual o si son más orientadas al tema de la escucha, y es ahí donde aparece la característica de ustedes para poder adoptar esa información y empezar a hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Poder lograr esa conexión. Es ahí donde realmente
hablar hoy de ventas no se vuelve de algo empírico, sino realmente de una ciencia. ¿Bien? Ahora, antes de terminar, que me he extendido un poquito, lo que les digo, realmente este tema me apasiona un poco. Entonces, quiero contarles algo que he visto en varias sesiones, y es cómo abordar un cliente que probablemente les va a ayudar a generar mayor conexión mental con esas personas. Acuérdense que la mente siempre busca atajos, y si nosotros no limitamos las cosas, probablemente vamos a empezar a generar que la mente de nuestro cliente o la mente de la persona con la que estamos hablando empiece a divagar rápidamente. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo funciona? El TEC, ¿sí?, es una forma de poder abordar un cliente, ya sea telefónicamente, presencialmente, etcétera. Es tiempo, expectativas, preguntas y claridad de los siguientes pasos. Entonces, este tema de abordar a un cliente es supremamente valioso, y es cada vez que ustedes tengan una reunión, les van a decir, ok, mire, esta reunión va a tomar cierto tiempo, 15, 20 minutos, o este tiempo está bien para usted, o usted es de alguna forma decirle al cliente, su tiempo es valioso, ¿sí? Y lo que quiero decirle es que mi capacitación, mi charla, mi negociación tiene un tiempo específico y que yo valoro el tiempo de las personas. Bien, es muy importante iniciar con eso. Ahora, las expectativas. Durante esta presentación voy a abordar y voy a hacer puntualmente esto, ¿sí? Preguntas. Sienta toda la confianza de interrumpirme en algún momento si usted tiene alguna pregunta específica. Bien, y la claridad en los siguientes pasos. Uno no revela esto, uno dice, bueno, y los siguientes pasos no, sino, bueno, posterior a esto, ¿le parece si hacemos una prueba de concepto? ¿Le parece si hacemos esto? Al hacer este abordamiento de un cliente, créanme que la atención de nuestra mente va a aumentar un 25%, ¿sí? Entonces, vamos a generar mayor recordación. Bien, conceptos nuevos en las ventas. ¿Alguien había escuchado el tema de la neotenia? Voy a hablar 3 minutos, 4 minutos más. Bueno, la neotenia es un tema bien particular y se utiliza mucho en el mercadeo, ¿sí? El ejemplo para que ustedes entiendan el tema de la neotenia es cuando ustedes, por ejemplo, miran hacia arriba, ¿sí? Y todas las personas que los ven a ustedes mirando hacia arriba tratan de saber por qué ustedes están mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué hacen? El mismo gesto. Miran hacia arriba. Dicen, bueno, este man que está mirando hacia arriba. La neotenia es esa particularidad. Nosotros tenemos la capacidad de poder lograr influenciar a las otras personas a través de ciertos gestos, ¿sí? Hay un tema muy particular que es el tema de los modelos mentales, que está atado muchísimo al tema de la neurociencia, y habla de que todas las personas tenemos 3 tipos de cerebros. Uno que es el córtex, otro que es el límbico y el otro es el reptiliano. Entonces, cuando hablamos de nuestro cerebro córtex, es la parte consciente y racional. El límbico es la parte emotiva, ¿sí? Y el reptiliano es esa parte instintiva. Bien, ahora, ¿cómo nosotros realmente a través de estos diferentes cerebros podemos influenciar y podemos tener mayor asertividad en lo que decimos? Es a través del límbico y del reptiliano, ¿sí? Cada vez que nosotros tratamos de mejorar o tratar de convencer a alguien a partir de el cerebro cortex, es un poco más complejo porque se necesitan mayores pruebas. Y acuérdense que nosotros nos convencemos únicamente de lo que nosotros nos decimos a sí mismos. Entonces, hay que llegar por el lado emocional. Si son muy buenos y despertar ese lado reptiliano va a mejorar realmente un mejoramiento en ese win rate. Entonces, algo muy importante y quiero que se lleven el día de hoy es cómo poder generar recordación, ¿sí? Es muy importante porque nuestros clientes hoy reciben 10, 15 canales. Dicen, ok, el día martes es reunión con proveedores, pero ¿cómo realmente yo puedo generar esa recordación? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se genera recordación. Quien te da abrigo, te alimenta o te enseña, ¿sí? Ahora, hay otros 2 métodos para generar recordación. Uno de ellos es a través de experiencias traumáticas, pero evidentemente queremos que nos recuerden de manera positiva. Entonces,
pues la descartamos. Sin embargo, hay otra, y es las experiencias extraordinarias. Cuando hacemos algo totalmente distinto, generamos esa recordación, ¿sí? Entonces, si nos comportamos, si hacemos algo que realmente llame la atención, probablemente vamos a recordarlo. Entonces, ejemplos bueno, este puede ser algo como, ¿cómo decirlo?, traumático, o puede ser también algo extraordinario. Si cuando yo les digo, piensen en Antanas Mockus, ¿en qué piensan? Pues cuando se bajó los pantalones el hombre, uno no piensa realmente en todo lo que realmente hizo, que fue muy bueno, sino fue en esa experiencia extraordinaria que él hizo, bajarse los pantalones delante de todo el mundo porque lo estaban abucheando. Ese tipo de experiencias generan recordaciones. Entonces mi invitación es no que se bajen los pantalones delante de sus clientes, sino que generen una propia estrategia de recordación, porque dar abrigo, alimentar o enseñar algo continuamente lo hacemos. Entonces, generar ese tipo de recordación en nuestros clientes es ambiguo, porque todos lo estamos haciendo. Entonces, necesitamos hacer algo totalmente distinto. Bien, muchísimas gracias.